¡Soldados! Acabamos de conquistar nuestros territorios. Esperamos que seáis buenos ciudadanos y comportáis nuestra civilización. De lo contrario, grandes consecuencias traerán sobre vuestros corazones. ¡Esclavos! ¡Poned de pie cuando hable el general Capullos! ¡O mejor aún, de rodillas! ¡De pie! ¡Soldados del sonido! Esperamos que se nos oiga bien y no como siempre, que en esta plaza se ecualiza bastante mal. ¡Ave Ramos y ave general Capullos! ¡Soldados de la imagen! Esperamos que hagáis dibujitos en la pantalla esa, en la tela esa, para que se nos vea bastante bien. ¡Ábranse de pie! ¡Pónganse de pie cuando habla el general! ¡De los rodillas mejor, general Capullos! Grandes consecuencias caerán sobre vuestros hijos y nietos. Ladrillos y construcciones bárbaras. Os espera un futuro prometedor. Los que os han conquistado os saludan. Esperamos que seáis una población humilde y que sepáis mostrarnos nuestra superioridad. Este pueblo va a mejorar mucho. Veo que las calles están llenas de cuadraditos. Los cuadraditos los vamos a llenar de cuadraditos rectangulares. Los cuadraditos rectangulares estarán formados por paredes rectangulares. En las paredes rectangulares formaremos ventanitas rectangulares. Las ventanitas rectangulares tendrán rejas rectangulares. Las puertas rectangulares que abren la puerta de los cuadraditos rectangulares serán cuadraditos rectangulares. Cuadraditos y circulitos galoparán por vuestra aldea galopando rienda suelta. Cuadraditos y circulitos galoparán la rienda suelta. Y todos recogeréis cuadraditos y circulitos galopando rienda suelta por vuestra antigua ciudad circulita. ¡Ave recién pueblo conquistado! ¡Ave cuadradito! ¡Ave circulitus! ¿Qué te trae por estos fueros? Por estos fueros me trae no sé qué, no sé cuántos. Usted es el señor que viene de la Roma, es el señor Soldadito Urbanisticus. ¡Exacto! ¡General Capullos! ¡A sus pies! Muy bien. Comentaré a la plebe lo que vamos a hacer según las órdenes romanas del gran César Cuadradito. Queridos ciudadanos romanos y esclavos, como encargados del territorio urbanísticus de Roma y Dianium, os traemos una propuesta de planos generales que os vais a cagar, encaminada hacia el progreso maximus Romanus y Dianium. Para ello reavivaremos más
más o menos el antiguo Planus Generalus del 92, y así mantendremos mucho suelo urbanizable para que podáis construir muchas urbanizaciones a vuestros antojos, creando mucho treballus. Aunque la Agenda Localus 21 ha dicho que no quiere más construcción, eso nos lo pasamos por el culus, porque somos romanos. Haremos un crecimiento lineal de Dianium a la Sara, y así uniremos a este pueblo de primitivos separatistas, uniéndole a la gran Roma Dianium e impidiéndole su deseosa separación de la gran Dianium. Sabemos que todo esto se importa un culus, pero por eso mismo siempre es fácil aplicar los planos generalus en estas zonus de sangre de horchata. ¡Viva Roma, capitalistus! ¡Viva el general Capullos! ¡Viva! ¡Ave! ¡Ave! ¡Ave extranjeros! ¡Extranjeros! ¡Ave el extranjero! Al extranjeros lo putegen els micros. Jo, extranjeros, perquè vinc de pego, lo putegen els micros. Jo, extranjeros, perquè vinc de pego. El meu poble es diu Pego. Visca Pego! Jo vaig néixer un dia d'agost, un dia com si fora avui. Feia una bramor que cremava. Ma mare estava llevant la roba, era la 1 de migdia i jo me se va ocurrir néixer. Ma mare era suave amb el dimoni i jo traient el cap mentre una ponentà venia del Calvari ofegant-me. I això em va marcar per a tota la vida. Tota la vida ha sigut un calent. Tota la vida. La primera meva nòvia que vas tindre en Pego ja m'odia. Per això li va escriure un poema que deia: podríem parlar de sexe durant tota la nit, tornar les converses i els llavis, els cors, les ànimes. Sí, podríem parlar de sexe durant tota la nit i no avorrir-nos. Al cel, la lluna mostra els seus pessons esborronats i els ors de sos la caronen. Les roses, tapadetes, copulen entre bastidors. Els vents les bressolen. A la sorra, les sirenes van sense sostenidors. Els mars les mullen. I dalt del Pujol, i dalt del Pujol, i dalt del Pujol, les bruixes incansables les masturben. ¡Soldado! Parece mentira que estés contando a la plebe estas tonterías.